Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda nuestra audiencia que nos escuchan por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, de YouTube y principalmente por medio de Radio Peniel. Tengan ustedes un hermoso día o una hermosa noche. Que el Señor esté bendiciendo cada una de sus actividades. Gracias damos a Dios por estar nuevamente con ustedes. Cada día que el Señor nos da es un milagro. Así es que debemos agradecer ese milagro de amanecer vivos, de amanecer con bien. Muchos que estaban ayer quizá no amanecieron hoy, pero Dios sabe, Dios tiene contados nuestros días y el vivir en esta tierra realmente se ha vuelto un milagro, ¿verdad? Creo que desde el principio ha sido un milagro, pero en este tiempo se convierte en algo más milagroso, más grandioso por todas los peligros que cruzamos cada día, enfermedades, virus, bacterias, accidentes, violencia, etcétera. Todo eso lo convierte en un milagro mucho más grande, ¿verdad? Que el Señor nos permite todavía estar en esta tierra. Gracias entonces por estar con nosotros. Les amamos en el amor del Señor y hoy queremos seguir con el estudio de Proverbios. Usted va a ser bendecido, le garantizamos, porque la palabra de Dios es así. La palabra de Dios viene para bendecir nuestra vida, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a todo hombre a fin de que sea preparado para toda buena obra, dice la palabra, ¿verdad, Almita? Amén, así es. Y bueno, ahí puede usted también comunicarse con nosotras a través de WhatsApp al 502-4114-3430. Hoy también estamos transmitiendo desde diferentes redes, YouTube, también puede ahí sintonizarnos a través de TikTok. Ahí si quiere pues escribirnos, también estaremos atentas a sus mensajes. Para nosotros es una bendición poder hablar de la palabra del Señor y este libro tan precioso que nos llena de sabiduría, ¿verdad? Poco a poco vamos comprendiendo no solamente cómo vivir en esta tierra, sino también qué es lo que le agrada a Dios y de esa forma pues tener esa comunión con Él también y vivir para Él. Y bueno, tú hablabas ahí de que es cierto, en estos tiempos el Señor pues es bueno, es misericordioso. Yo creo que día a día podemos ver cómo Él renueva sus misericordias hacia nuestras vidas, dándonos de su amor un día más de vida. Podemos ver sus bendiciones y bueno, si tal vez en algún momento hay alguien en la audiencia ha sentido que tal vez no ve esa bendición o que no ve esa respuesta a su necesidad, ahí lo invitamos a buscarle más, a leer su palabra y yo creo que cuando nosotros leemos su palabra hay algo vivo en nosotros que entra a nuestros corazones y también nos inspira a poder hacer práctica la palabra y nos da esa paz, nos da ese consuelo que muchas veces necesitamos y esa comprensión de por qué no hay respuesta tal vez de aquello que aún estamos ahí pidiendo, necesitando o de aquellas pruebas que estamos viviendo. Así que acompáñenos, no se vaya de la programación de Radio Peniel y pues ahí por las redes sociales igual podemos interactuar. Para nosotras es una bendición. Y vamos a seguir hablando de proverbios. Hemos hablado de la sabiduría, de lo que nos habla sobre nuestra forma de vivir hacia nuestros padres, que por cierto, pues esto también es algo que el Señor dice que es bendición, ¿verdad? Amén. Y hoy vamos a hablar de algo interesante, cómo el Señor nos va diciendo el que es sabio busca de Dios y el que no es sabio pues rechaza a Dios. Y aparte de eso nos dice que tenemos que amar a nuestros padres, obedecerlos, escuchar su instrucción, pero también nos está hablando de las compañías, con quienes nosotros estamos rodeándonos, quiénes son nuestras amistades y qué consejos escuchamos, porque muchas veces una buena amistad tal vez no nos pueda dar un buen consejo, ¿verdad? Pero ¿a dónde está nuestra fuente de sabiduría y a quién nosotros estamos pues haciéndole caso en esas necesidades y circunstancias que tenemos? Ahí vamos a ir leyendo, vamos aún todavía por el capítulo 1 de Proverbios, así que acompáñenos, ¿verdad? Así es, estamos ahí por el capítulo 1 de Proverbios. Al principio nos habla de lo que son los proverbios, para qué nos van a servir, y luego nos habla acerca del consejo que nosotros tenemos que
tomar de nuestros padres, ¿verdad? Atender el consejo de nuestros padres, o nosotros como padres, cómo aconsejamos a nuestros hijos, cómo tenemos esa relación con nuestra familia, si realmente estamos siendo buenos papás o estamos dejando descuidada esa parte de nuestra tarea familiar, ¿verdad? Entonces, sí creemos que es muy importante que nosotros estudiemos a la luz de la palabra todas estas cosas. Bueno, ahora a partir del versículo 9, ahí nos habla 8, nos habla acerca de que el hijo le tiene que prestar atención a las correcciones, a los consejos del padre. Pero luego nos habla, o el padre le habla al hijo en este caso, de que hay personas malas que van a querer venir a sonsacarlo, ¿verdad? De su cuevita, de su protección, que es su familia, y van a ver hombres malos que van a venir a ofrecerle cosas que quizá para un joven son muy atractivas. En este caso, en los versículos siguientes, vemos cómo le ofrecen: vamos, matemos a alguien, robemos y nos vamos a repartir el botín, y cada uno llenaremos nuestras casas de las riquezas que hemos robado, ¿verdad? Entonces, estos consejos que se ven en este pasaje de las Escrituras, vemos que van en contraposición a los consejos que el padre da al hijo. Entonces, acá en el versículo 10 dice: hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Quizás te digan: ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragarlos vivos como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros. Entre todos compartiremos el botín. Imagínense, Salomón vivió 1000 años antes de Cristo, más o menos. Y la cosa no ha cambiado mucho, ¿verdad? Yo creo que las llamadas pandillas, las llamadas maras, vemos muchas veces que esto es lo que le ofrecen a los muchachos. Y si nosotros no estamos dándole el acogimiento a nuestros hijos en el hogar, muy fácilmente pueden convencerlos, ¿verdad? Porque todo ser humano necesita la pertenencia a un grupo. Y puede ser su familia, en este caso es lo óptimo, ¿verdad? Que su familia sea ese grupo a quien él quiera pertenecer, pero si no hay ese acogimiento y esa relación en su familia, él va a buscar otro grupo al cual pertenecer. Entonces es una necesidad del ser humano pertenecer a un grupo que realmente lo acepte como es y lo quiera como es. Y en este caso, nosotros vemos que estos grupos aceptan a los muchachos tal como son para irlos moldeando para el mal, ¿verdad? Los aceptan como son y les dicen: venite aquí, nosotros te vamos a dar de comer, y vamos a ir a divertirnos, como dice aquí, ¿verdad? Y entonces cuando este muchacho se siente parte del grupo, lo siente bien. Y esto nos perjudica a nosotros como padres de familia. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros no hayamos puesto mucha atención a nuestros hijos y cuando nosotros veamos esta situación ya va a ser demasiado tarde. ¿Cómo sacamos a un hijo de un grupo de delincuentes como estos que se menciona en Proverbios 1? ¿Cómo lo sacamos de esa forma de vida ya después que se ha metido, que se ha acostumbrado? Es un poco difícil. Entonces,
acá el Proverbio 1 pone en comparación los consejos de un padre y los consejos que le pueden dar gente de la calle, ¿verdad? Podría ser que no fuera tan grave como decirle, ven, matemos a alguien, robemos esto, robemos lo otro, sino, mira, proba esto, proba esta droga, te va a hacer sentir bien y lo vas a desear cada día. Entonces, puede ser que sea un trago el que le ofrezcan, un trago de licor, puede ser que le ofrezcan una droga, y cuando el chico ya esté envuelto en eso, nosotros nos vamos a dar cuenta ya demasiado tarde. Los padres generalmente se ha visto que se dan cuenta que sus hijos andan en esos pasos ya cuando ellos son adictos a una droga, adictos al alcohol o son, o probablemente yo he visto padres o madres que se dan cuenta hasta que su hijo cae preso, ¿verdad? Y porque lo han agarrado delinquiendo. Entonces, sí, aquí hace una comparación de los consejos de un padre y una madre. Yo creo que por más ignorantes, no sé si es la palabra, o de pocos estudio que sean los padres, no queremos darle un mal futuro a nuestros hijos, queremos darle un buen consejo, y yo creo que sería un padre muy fatuo si los hay, porque hace poco me enteré de un padre que, que está separado de la mamá, y la mamá tiene los 2 hijos de él, y ella le dijo, mira qué hacemos con fulanito, ¿verdad? Porque no quiere estudiar. Ya va repitiendo 3 veces el primero básico y no quiere estudiar. Y entonces el papá le dijo, mándamelo aquí. Y si él quiere ser un borracho como yo, que sea un borracho. O sea, hay padres que son muy tontos, son, podría decir, hasta malos, ¿verdad? Porque si no quieren a sus propios hijos, no pueden querer a nadie. Entonces, están pensando como que sea lo que él quiera, ¿verdad? No le voy a dar instrucción, no le voy a dar una guianza, no le voy a dar amor, porque qué pereza, ¿verdad? Es que es un trabajo, el criar a un hijo es un trabajo que nosotros como padres lo tenemos que realizar con mucho amor, con mucho poder, con mucha autoridad, y no que maltratemos a los hijos, pero sí que les demos ese amor, esa atención, esa guianza que ellos necesitan. Amén, así es. Y yo creo que por algo el Señor deja en su instrucción siempre que podamos aconsejar adecuadamente, como ahí en el proverbio anterior, pues dice que él debe, el hijo mío, jovencito, dicen otras versiones, escucha la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre, no la hagas a un lado, no la desprecies. Y yo creo que esto es porque, como hablábamos anteriormente, la enseñanza principal y el consejo principal se da dentro del hogar. Y el hogar es el que cobija a los hijos y que desde un inicio está ahí proveyendo. Pero debemos siempre, creo yo, ver la importancia de las amistades, tanto nuestras como personas adultas, como para las de nuestros hijos. Y ahí es donde nosotros debemos también instruir sobre a ver de quiénes ellos están rodeados. El versículo dice, aléjate, si un hombre pecador, ¿verdad? Habla ahí, vemos en el versículo 8, 9, dice, vamos a ver por aquí que se me fue el versículo, dice, querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal. Y entonces ahí esa palabra sí, nosotros lo podemos tomar como tal vez o quién sabe, por si acaso pasa esto, pero cuando vamos a la traducción en la Biblia, dice que esa palabra sí, en el hebreo, lo que significa es algo que te puede pasar, o sea, va a venir en algún momento. Entonces, yo creo que también nos está instando a nosotros a que a nuestros hijos nosotros podamos guiarlos, sabiendo que en algún momento ellos van a tener contacto con personas
que no tienen el mismo, digamos, deseo de hacer las cosas, que tal vez puedan de alguna manera quererlos desviar. Aquí sigue diciendo, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan, ven con nosotros, ataquemos al primero que pase. Y vemos ahí que hay algo muy interesante porque cuando vamos a la Biblia y empezamos a leer precisamente el libro de Proverbios, vamos a encontrar una diversidad de proverbios que nos hablan sobre las malas amistades. No solamente es un hombre pecador, como lo dice, pues a cierta forma todos somos pecadores, ¿verdad? Lo hemos hablado, pero a través de Cristo Jesús Él nos da libertad y nos perdona, pero habla del hombre malvado, pero también puede ser la mujer malvada. Ahí en el versículo, en el Proverbio 4 dice, por el camino de la sabiduría te he encaminado, dice, y cuando hubieres no se acecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Pero esto es porque nosotros como padres vamos a poder instruir a nuestros hijos. Pero también más adelante ahí podemos ver cómo también aconseja, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Entonces vemos cómo a través de diferentes circunstancias, en diferentes ejemplos, la palabra nos enseña la importancia de nuestras amistades. Y por ahí hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que en esto se hace realidad porque nosotros debemos poder crear en nuestros hijos ese deseo de primero conocer al Señor, segundo, de que conozcan su palabra, porque a través de conocer la palabra ellos van a poder estar bien en cuanto a saber y definir quiénes son sus amistades. Y los consejos también que puedan recibir. Ahí se me viene una historia muy importante porque precisamente ahí en Primera de Reyes 12, hablando sobre el rey Roboam, que es uno de los hijos de Salomón, que por cierto se habla de más o menos, si no mal estoy, 3 o 4 hijos nada más de él en la Biblia, aunque tuvo una cantidad grande, no lo dice cuánto, haber tenido 1000 esposas, 1000 mujeres entre esposas y concubinas, pues haber tenido una gran cantidad de hijos, pero dice que este rey pues vino y asumió el trono, ¿verdad? Y cuando asume el trono, el pueblo viene y le pide que tenga misericordia. Y entonces viene, dice, ahí vamos a hablar, el versículo 6 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirvieres y respondieres, buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Y después viene este joven y dice, bueno, voy a ir a ver con mis amigos, porque es a quien les tengo confianza. Estamos viendo dos extremos. El consejo que tenía Salomón durante su reinado, hombres adultos, hombres que tenían experiencia, y viene pues este rey Roboam y va a buscar el consejo de sus amigos y dice, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyéndonos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Vemos las respuestas en ambos lados o los consejos en ambos lados. Sabemos el resto de la historia. Roboam pues sigue el consejo de sus amigos con quien él había crecido y pues esto al final le provoca algo, la división del reino. Vamos a leer ahí que era un propósito que el Señor había permitido también por algo que se había profetizado antes para Salomón, pero para David, si no mal es para David. Y vemos aquí un ejemplo palpable de cómo nosotros debemos de alguna manera instruir a nuestros hijos, guiarlos, porque el pedir consejo muchas veces se nos da, pero el seguirlo no mucho nos gusta. Y nos gusta seguir lo que tal vez ya nuestro corazón se ha propuesto. A lo mejor
yo necesito un consejo sobre cómo invertir cierto dinero que tengo, pero en mi corazón ya me propuse comprar el carro de último modelo y voy con mis padres tal vez a pedir consejo y ellos nos aconsejan, no, guárdalo, guarda intereses, invierte en algo diferente y diferentes situaciones. Pero como en mi corazón yo ya he determinado que quiero ese carro último modelo, entonces voy a buscar consejo hasta recibir el que yo quiero hacer. Entonces muchas veces eso no sucede, pero también el estar rodeado de amistades, de buenas amistades, nos va a ayudar a ser guiados de una mejor manera, porque cuando nosotros logramos comprender la voluntad del Señor para nuestras vidas, comprender lo que Él ama para nosotros y es el bien, entonces vamos a poder recibir consejos como el que nos está diciendo hoy aquí este proverbio. No consientas con ellos, dice. Y esta parte de no consientas, dice, no pueden hacerte daños a menos que tu voluntad se una a la de ellos. Mira esta palabra que dice, ni siquiera el mismo diablo puede inducir a un hombre al pecado hasta que consienta o acepte. Si no fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Me gustó este pensamiento porque al momento de hablar de no consientas, aquí la Biblia está diciendo, no hagas lo que ellos te están diciendo, no te pongas de acuerdo, no aceptes lo que estas personas malas puedan estarte diciendo. Y es muy interesante esta parte en donde nos dice, ni siquiera el diablo puede inducir a un hombre al pecado hasta que consienta o acepte. Y entonces eso debemos de tomarlo en cuenta. Aquí el consejo es, no te rodees o no hagas caso, no consientas de lo que la gente quiera que tú hagas, porque este consejo que ellos están dando es bien, vamos, busquemos a esta persona y robemos y hagamos cosas malas. Y ahí el Señor en estos versículos le está diciendo a este joven, a este hijo, si los pecadores o los hombres malvados te quieran engañar, no lo recibas, no lo aceptes, no permitas que ese consejo cabe tu corazón y pueda de alguna manera crear esos deseos para hacer el mal. Porque ya más adelante vamos a ver, todo esto tiene una consecuencia, pero aquí la palabra es muy clara. Interesante porque acá en este proverbio, en el versículo 8, es como que Salomón le está dando un consejo a uno de sus hijos. Y generalmente se acercaban más a los hijos que ellos veían potencial para ser reyes, ¿verdad? Entonces, me imagino que Roboam tuvo que haber sido uno de los hijos a los cuales él se le acercaba para darles consejo, y aquí le está hablando a un hijo, dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Pero ¿qué pasa cuando los hijos no prestan atención a esa instrucción de la madre y a esa corrección del padre, verdad? El ofrecimiento que le da la instrucción de los padres a los hijos, esa dirección, esa corrección, va a guardar al hijo de la muerte y lo va a guardar todos los días de su vida. Si salgo y tengo un accidente, si salgo y una bala perdida me encuentra, es porque el Señor ahí tenía mis días contados. Pero yo estoy guardando mi vida de la muerte cuando sigo el consejo de mi Padre Celestial, este consejo que estoy encontrando en la palabra de Dios. En el principio las cosas no parecen nada atractivas ni emocionantes, pero más adelante, cuando los amigos vienen a decirles cosas, ellos quieren ser aceptados por la sociedad, ellos quieren ser aceptados por sus amigos y quieren ser iguales que ellos, hacer lo mismo que ellos, y ese es el peligro realmente. Pero los padres, hay padres que tienen que pedir mucha sabiduría a Dios, porque no tenemos que dar, como dijera un amigo ahí, ni mucho amor ni mucho palo, ¿verdad? Sino que tiene que ser balanceado todo, porque si no, los hijos se pueden, mi mamá decía, se van a curtir si les estás pegando tanto, ¿verdad? Los hijos se vuelven
rebeldes, contumaces, se vuelven hijos que ya no oyen el consejo del padre, y entonces esos hijos vienen a hacer vergüenza del padre, como más adelante lo veremos ahí en Proverbios. Pero en cuanto a la disciplina e instrucción de los padres, se me venía a la cabeza Hebreos 12, 11 al 13, donde dice: ninguna disciplina nos resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después, dice, de haberla recibido, produce esa cosecha pasible de justicia, esa cosecha de vida recta para los que han sido entrenados en ella. Por lo tanto, dice, renueven fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, y a fin de que los débiles y los cojos no se caigan, sino que se fortalezcan. Aquí podemos aplicar este versículo a los padres: no se cansen de educar a sus hijos. Hay padres que se cansan. Dice: ay, este patojo es tan terco, ya no le voy a decir nada, mejor. Se cansan de educar a los hijos. Pablo decía algo, decía: no me canso de decirles las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y nosotros como padres menos nos tenemos que cansar. Si Pablo no se cansaba, él se sentía papá de muchos allá en Gálatas, en Efesios, en Filipos, en todas esas cartas que él mandó, él se sentía padre espiritual de ellos y decía: no me canso de decirles las mismas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, hijos tienen que saber esta palabra. Hijos, ninguna disciplina va a ser bonita, pero cuando ustedes crezcan va a dar un fruto apacible de justicia, un fruto que van a cosechar vida recta, y ustedes van a ser hombres respetables, mujeres respetables. Allí donde quiera que vayan van a tener gracia de Dios ante Dios y ante los hombres. Entonces eso es un reto para nosotros los padres, el que nuestros hijos salgan y sean esas gentes de bendición, esas gentes que sean respetables y honorosas, gente que sea realmente gente de honra, pues que la gente le pueda decir: gracias por venir a aportar a esta empresa, gracias por venir a aportar a esta iglesia donde viniste a trabajar. Entonces, nosotros como padres tenemos que tener ese reto, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Enseñándoles la palabra de Dios nada más. Y también se me venía a la cabeza ese pasaje de Romanos cuando menciona a los hombres malos, ¿verdad? Ahí en el capítulo 1 y verso 18. Es un poco larga la lectura, y eso es que solo escogí algunos de los versículos que habla Romanos 1. Pablo le dice acá a los romanos: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Hay jóvenes que no les gusta el evangelio, que no les gusta ir a la iglesia. Mientras nosotros tengamos la oportunidad, padres de familia, llevemos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo te estoy manteniendo y por lo menos en esto me vas a hacer caso. Y quizá cuando estén grandes se aparten, pero ellos van a estar instruidos, y el niño que está instruido en la palabra de Dios, hay promesa que cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Entonces usted lléveselo a la iglesia. Es cierto, dice el versículo 21, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron honrarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Aquí está hablando de los hombres que están viviendo en este tiempo, ¿verdad? Hombres malos, hombres impetuosos, hombres que no tienen temor del Señor.
vamos a ver esa clase de hombres y nuestros hijos se tienen que enfrentar a esa clase de hombres en el mundo, porque ese es el mundo real. Nosotros desde que ellos están pequeñitos los tenemos cubiertos, los tenemos muy protegidos, pero ¿qué pasa cuando ellos tienen que salir? ¿Qué pasa cuando ellos tienen que enfrentarse a ese mundo real, ese mundo malo que está allá afuera? Entonces vienen a conocer hombres malos como estos que no tienen el temor del Señor, que no quieren conocer la verdad del Señor. Y dice el verso 21, cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y a un predicador oí decir, él estaba predicando acerca de esto precisamente, y él decía, cuando no hay que dejar que un ser humano llegue a este punto de oscuridad de la mente, porque es muy difícil que salga de este estado. Cuando ya cae en este punto de oscuridad, confusión, depravación en su mente, ya es difícil que salga de ahí. Entonces tenemos que evitar que nuestros hijos lleguen a ese punto. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios por pensar que era una tontería conocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás tendrían que hacer. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan formas nuevas de pecar, imagínense, y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Entonces, por eso se me venía este pasaje bíblico a la cabeza cuando leía este proverbio, porque aquí mismo dice que estos hombres son tan malos que no les basta a ellos hacer el mal, sino incitan a otros a pecar, incitan a otros a que entren a su mundo y poderlos pervertir también a ellos. Entonces, mucho cuidado, padres de familia, qué les estamos enseñando a nuestros hijos. Mucho cuidado cómo los estamos controlando, porque muchas veces confiamos tanto en nuestros hijos que los dejamos que hagan lo que ellos quieran. No seamos tan confiados, porque podemos confiar en nuestros hijos y podemos decir, no, él no es capaz de hacer eso, pero hay hombres malos allá afuera que pueden estar al acecho viendo cómo aconsejarles mal y poder incitarlos a hacer el mal que ellos están haciendo, ¿verdad? Entonces, toda esta clase de pecados que dice aquí en Romanos 1 me llama mucho la atención porque cada vez como que se va aumentando el número de pecados y caen en esa condición de mente oscurecida, de mente confundida, de mente depravada, en la cual ya no hay retroceso. ¿Por qué? Porque han caído en tanto pecado y además de eso han dejado de creer en la verdad de Dios, dice aquí. Y eso es aún más grande pecado que todos estos que se mencionan aquí, como el peleas, engaños, adulterio, fornicación y todas estas cosas, ¿verdad? El dejar de creer en Dios es algo terrible que puede afectar a alguien y puede dejarlo en esa condición de oscuridad total. Así es, y cuando vamos a analizar el mundo que nos rodea, yo creo que en estos tiempos nuestras nuevas generaciones
traen un poquito más complicado el poder mantener su santidad, ¿verdad? El poder estar buscando de Dios porque están rodeados de tantas cosas negativas, tantas distracciones, tantas cosas que parecen buenas y no lo son, o que creen, quieren volverse verdad y son mentiras. Y entonces yo creo que es momento de que nosotros nos detengamos a ver cómo estamos formando a nuestros hijos, cómo está llegando esa instrucción y esa enseñanza y esa reprensión, si lo estamos haciendo, y si no, estamos a tiempo para poder volcar nuevamente y regresarnos a las enseñanzas bíblicas, a buscar de Dios y a pedir su guía, porque es obvio, y yo creo que muchos hemos vivido en algún momento alguna presión de grupo, cuando quieren hacernos hacer algo que nosotros sabemos que no está bien, pero como el grupo que nos rodea, tal vez porque estamos en un ámbito de trabajo, un ámbito laboral, en un ámbito de estudio, vamos a encontrarnos con grupos o personas que hacen cosas que no van de acuerdo a la voluntad del Señor y que en algún momento pues quieran inducirnos o inducir a nuestros hijos en este caso a hacerlo. Y entonces allí es donde esta palabra que nosotros inculquemos, ¿y cómo podemos inculcarla? Porque realmente el poder leer la palabra yo creo que es importante, que nuestros hijos la lean también, y muchas veces están en ciertas edades en donde tampoco les gusta. Y aunque hemos dado la instrucción desde pequeños, tal vez hay un tiempo en el que hay algún tipo de rebeldía, podríamos decir, y el joven, el niño empieza a crecer y a darse cuenta de ciertos aspectos, y en algún momento pueda caer en la tentación, en algún momento pueda llamarle la atención. Y yo creo que si nuestros hijos están en edades pequeñas, podemos entablar comunicación con ellos y hacerles saber lo que dice la Biblia. Mira, ¿te acuerdas de la historia del rey Roboam cuando pidió consejo? ¿Tú qué crees? ¿Cómo ves? Que ellos vayan analizándolo, pero yo creo que esto es un trabajo de ambos, ¿verdad? De que nosotros nos involucremos con ellos, de que propiciemos caminatas con ellos, o un tiempo tal vez los llevemos a comer un helado, y que aprovechemos todo momento, que todo momento que nosotros tengamos con nuestros hijos podamos de alguna manera crear esos ejemplos que la Biblia dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Pero nos sigue instruyendo ahí en los diferentes versículos: si, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase y llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, dice. Entonces vemos estos consejos o estos deseos o presión de grupo que en algún momento nuestros hijos puedan pues ahí sentir conforme a las amistades o el medio en donde ellos se rodeen. Pero yo creo que aquí es donde debemos nosotros ser muy puntuales en enseñarles la palabra, en que ellos comprendan lo bueno y lo malo. Y yo creo que algo muy interesante, y eso es una oración para nosotros como padres, y es que el Señor pueda crear carácter en nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan determinar en algún momento qué es bueno, qué es malo, pero que tengan la capacidad, el carácter, el deseo de hacer las cosas y de tener esa visión de lo que el Señor quiere para sus vidas. Y aquí vemos que es yo creo que es algo que nuestros hijos puedan ya estar en algún momento percibiendo, estar rodeados en los ámbitos donde ellos se encuentren de diferentes situaciones, y la palabra es muy importante. Nosotros debemos de enseñarles, de instruirlos, de guiarlos y de poder hacer que en su corazón esta palabra esté. Si la palabra de Dios está en el corazón de nuestros hijos, vamos a poder tener la confianza en que esta palabra, que es viva y eficaz y que llega hasta lo más profundo de los corazones, va a actuar en el momento que lo requiramos. Entonces, yo creo que es un consejo muy importante
que nuestros hijos lean Proverbios también. Ahí en Proverbios podemos ver diferentes situaciones y aprender también de ellas para poder guiarnos, para poder comprender y pues no ceder a la presión de grupo que en algún momento podamos tener, que en algún momento nuestros hijos puedan sentir. Y por eso pienso también que el Señor nos habla sobre la guianza de los padres y de la importancia de ellas, ¿verdad? Y cómo aquí, después de hablar de la sabiduría, aquí en este capítulo 1, inmediatamente viene a hablar sobre la instrucción del padre y la dirección de la madre y de la importancia que ésta tiene para el hijo, porque dice en otra versión, me gustó lo que decía aquí el versículo 10, vamos a leer, dice, sus enseñanzas te adornarán, el versículo 9, como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Es decir, que las enseñanzas de mamá y de papá van a ser tan buenas que van a hacer que nuestro hijo resalte en donde él se encuentre y que ellos puedan también tener pues las formas, puedan tener las herramientas que nosotros como padres podamos disponer en ellos para que ellos aprendan y conozcan cada vez más de su palabra, ¿verdad, Normita? Entonces, yo creo que aquí la Biblia nos da un pasaje muy claro del hombre malo y el hombre malo que nosotros humanamente nacemos de esa manera y que solo por la gracia de Dios podemos venir, conocerle y poder palpar esta salvación y esta sabiduría que Él nos puede dar. Pero antes de eso, evidentemente éramos malos y antes de eso, pues teníamos en algún momento malos sentimientos. No es que ahora no los tengamos, pero ahora el Espíritu Santo nos guía y nos revela y escudriña nuestros corazones. Pero de ese hombre malo, que es el hombre que por naturaleza es pecador, hay muchos que necesitan hoy la luz de Cristo y que deben de venir a Él para poder revivir ese espíritu que hay en ellos, Espíritu Santo que pueda llegar a darles vida y salvación. Y tristemente, pues nuestros hijos están rodeados de un mundo de hombres malos, de hombres que piensan diferente y que pues han llegado en algún momento, como lo que tú leíste en Hebreos, a ser hombres que han aborrecido y no han despreciado las enseñanzas de Dios y por tanto pues Dios los ha entregado ahí a sus deseos y a sus concupiscencias, pero esto quiere decir que tienen malos deseos y ahí más adelante en este mismo proverbio vamos a ver cómo son estos hombres también porque habla de muchas características interesantes, de que son hombres malvados, de que extienden ahí, cavan el pozo para ellos y etcétera. Amén. Vemos que si los hijos no siguen el consejo de los padres, pues lamentablemente buscarán la muerte, ¿verdad? Eso lo dice ahí en Santiago y Santiago nos habla de una forma muy contundente con respecto al pecado. Luego, cuando el deseo, eh, por lo que tú decías, ¿verdad, Mita? Que Satanás no puede meternos al pecado sin que nosotros consintamos esa parte, ¿verdad? Porque dice luego, cuando el deseo ha concebido, o sea, tuvo que haber primero un deseo en nuestro corazón de hacer tal cosa, ¿verdad? Engendra el pecado. El pecado, una vez ha sido consumado, da a luz la muerte, dice acá en Santiago capítulo 1 y versículo 15. Entonces vemos que lo que les puede esperar a los hijos que no obedecen a los padres realmente están buscando la muerte, ¿verdad? Estas personas que no tienen temor de Dios, que andan en perdiciones y en cosas indebidas, están buscando la muerte. Entonces vemos que las seducciones que les va a ofrecer el mundo, que les van a ofrecer estos hombres malos, como dinero fácil, como sexo fácil, lo pone en contraparte con la sabiduría que un padre le puede dar a un hijo. Y ese padre pues advierte que el dinero ganado muy rápidamente
la Biblia lo dice, ¿verdad? No falta el pecado ahí donde se ha ganado ese dinero de manera deshonesta. Y el sexo fácil, el sexo casual, el sexo que ahora los jóvenes practican generalmente con las novias, con el novio, ¿verdad? Que ahora ya no hay recato, ya no hay guardarse virgen para el matrimonio, sino que ya los jóvenes en su noviazgo practican el sexo y entonces esto los va a llevar a... Se tiene que pagar un precio muy caro, diría yo. Si practicamos estas cosas, podemos llegar a arrepentirnos muy amargamente, como la palabra nos lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, si practicamos el sexo libremente, después podemos sufrir enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, hasta SIDA. Claro, ahora ya es más controlable, pero ¿a quién le gusta estar enfermo de SIDA, verdad? Eh, Mi hija me contaba de un hombre ya grande que llega a su clínica y ella le tuvo que dar la noticia que en sus exámenes salió positivo de SIDA y el hombre se derrama a llorar ahí y a lamentarse y le dice, ¿por qué yo no hice caso a lo que yo sentí? Yo sabía y yo supe cuándo fue que yo me contagié. Entonces muchas veces ya estamos llorando cuando ya no hay solución. Y esto podemos ganarnos por andar pecando deliberadamente. Y todo esto nosotros como padres le tenemos que hablar a los hijos. Entonces, los padres temerosos de Dios siempre le van a dar un buen consejo a sus hijos. Recuerden los hijos también que es como un adorno de gracia, un collar a su cuello, dice ahí en Proverbios 1, lo que de ellos aprendas, tú te coronarás de gracia y será como un collar alrededor de tu cuello. Es como una corbata de elegancia alrededor del cuello del varón, ¿verdad? Es como representación de algo que les va a dar mucho honor, mucho respeto. La gente va a ver que ustedes son rectos, honrosos, respetables y van a ser hombres y mujeres de bien. Todos verán esa conducta prudente que sus padres les han enseñado. La señorita va a ser una señorita recatada, será respetable y tendrán gracia ambos, sea varón o sea una niña, serán respetables ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, padres, cuidado con la instrucción de sus hijos e hijos también tienen que poner mucha atención a esa disciplina, a esa dirección que sus padres les pueden dar. Así que a leer Proverbios, porque Proverbios nos trae muchas enseñanzas, ¿verdad, Almita? Y el tiempo se nos acabó. Se nos acabó el tiempo, ahí importante, y vamos a seguir viendo estos temas muy interesantes porque primero vemos en lo que leímos hoy, no atiendas, no consientas, y más adelante en los siguientes versículos dice, hijo mío, no andes en caminos de ellos, y nos va a seguir dando un poquito más de estas características. Así que sigamos estudiando el libro de Proverbios y no nos despeguemos ahí de la programación para que podamos estar siempre atentos y buscando de su palabra, ¿verdad? Amén. Por muy duro que parezca la disciplina, la enseñanza, las instrucciones de nuestros padres, sigámoslas, ¿verdad? Porque son para bien de nuestra vida. Amén, así es. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos dio para el día de hoy. Damos gracias al Señor por haberla compartido con ustedes. Gracias por su atención, por haber estado con nosotros
y les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.